Buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, hermanos. Les invito a que me acompañen, por favor, a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer nuestro texto y de esa manera vamos a orar y a comenzar. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, mis amados hermanos. Así que vamos a leer en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar en esta mañana, mis amados hermanos. Amado Señor, venimos delante tuyo en este día domingo para darte las gracias. Para darte las gracias por permitirnos estar acá, para aprender de tu palabra y para que tu palabra realmente sea no solo quedando en nuestra mente, sino también transformando nuestro corazón y nuestro ser. Que seamos, Padre Santo, un pueblo obediente, un rebaño que realmente anhela alimentarse de tus escrituras, de tu palabra, de este alimento espiritual que nos es totalmente necesario, Señor. Gracias te doy por mis hermanos. Dale la disposición mental y física para que estén concentrados y también abre su corazón para esta enseñanza. Que todo lo que digamos sea para glorificar siempre tu nombre y sobre todo, Padre Santo, que lo hagamos de manera bíblica. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy, como llevamos ya varios meses, continuamos con la serie de los atributos de Dios y hoy vamos a iniciar un nuevo atributo. Un nuevo atributo que no es muy conocido, que no se habla mucho en las iglesias, pero que es muy importante. Y se llama la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia de Dios. Si usted no sabe cómo se escribe, allí en la pantalla está apareciendo cómo se escribe, la presciencia de Dios. Este atributo, mis amados hermanos, es muy importante, como todos los atributos, pero tal vez es uno de los más poco trabajados y poco enseñados y por lo tanto poco comprendidos en las iglesias. Y es necesario que nosotros conozcamos todo el consejo de Dios y entendamos también los atributos de Dios. En esta mañana, mis amados hermanos, esta enseñanza tendrá 3 puntos. La primera será, ¿qué es la presciencia de Dios? ¿Qué es la presciencia de Dios? El segundo punto será, ¿sobre quién recae la presciencia de Dios? Y el tercero serán unas conclusiones aplicativas. Esta mañana, mis amados hermanos, vamos a estar muy aquí en el versículo 2 de la primera epístola de Pedro. Por lo tanto, le invito a que leamos desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el 2, porque es la presentación de la carta, la salutación. Leámosla para comenzar. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ese será nuestro texto el día de hoy, hermanos. Así que, antes de iniciar, debemos entender, mis hermanos, la presciencia siempre la debemos entender en relación con otros atributos de Dios. No es algo aislado, por supuesto. Creo que cada vez que vamos estudiando los atributos es como si se fuera descorriendo un poco el velo y poco a poco vemos una imagen más clara, como cuando van a revelar un cuadro y poco a poco va apareciendo, se ve un panorama cada vez más general. Y los atributos de Dios no están aislados porque pertenecen al mismo Dios. Las perfecciones de Dios son las mismas. Entonces hay unos que tienen íntima relación unos con otros. Y vamos a ver que este tiene íntima relación con algunos de los atributos que ya hemos estudiado y otros que aún no hemos estudiado. Por lo tanto, yo le pido que usted esté muy atento en esta mañana y vamos a estudiar este atributo de manera bíblica.
Vamos a entrar al primer punto, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? Vamos al texto nuevamente y vamos a ver qué se encuentra esa palabra allí. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Algo que hay que ver interesante es que este es un versículo sumamente trinitario. Acá vemos a las tres personas de la Trinidad, ¿no? La presencia de Dios Padre, la santificación del Espíritu y la sangre de Jesucristo. Pero en donde nos vamos a centrar es en esa palabra que aparece allí, según la presencia de Dios Padre. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego clásico, no en el griego de la actualidad, que es diferente, sino griego clásico. Y en el griego la palabra presencia es una palabra que se llama, es un término que se llama prenosis. Prenosis. Esta palabra presencia tiene dos raíces. La primera es pre y la segunda es gnosis. En español sería pre y la segunda ciencia. Pre es antes de, previo a, todo lo que es antes de. De hecho, nosotros utilizamos esa palabra, esa raíz pre todavía en el español, para referir a algo que va a pasar o ha pasado antes de algún acontecimiento o alguna cosa. Y la palabra ciencia, gnosis, significa conocimiento. Conocimiento. Entonces, si lo transliteráramos sería antes del conocimiento, pero si lo traducimos bien es conocimiento previo o previo conocimiento. Eso es lo que significa la palabra presencia, un conocimiento previo. Pero en nuestro contexto, si lo leemos de esa manera, diría elegido según el conocimiento previo o el previo conocimiento de Dios Padre. Eso es lo que quiere decir presencia. Hasta ahora solo presencia, no presencia de Dios, sino presencia, conocimiento previo. Usted y yo podemos tener conocimiento previo de algo, no necesariamente, obviamente, en la dimensión que lo hace Dios. Por ejemplo, en Colombia tenemos esa de que, yo ya sabía que esto iba a pasar, yo ya me lo esperaba, yo sabía de antemano porque yo ya había visto estas cosas. Por ejemplo, esta mañana hablábamos con mis papás y cuando llegan las elecciones, entonces la gente dice, yo ya sabía que ese candidato era el que iba a ganar. Pues no es que exactamente lo supiera, sino que lo presentía, lo intuía. Yo ya sabía que hoy iba a llover, porque salió y miró el cielo y más o menos parecía. Nuestra presencia es basada básicamente en la intuición, en más o menos en la intuición, en la deducción, en analizar las cosas y más o menos pensar por dónde van. Pero no es exacta, no es precisa ni es tampoco 100% perfecta. Puede que yo diga, es que está súper oscuro, entonces ahorita va a llover. Puede que llueva y puede que no llueva. Nuestra presencia, nuestro conocimiento previo de algo se basa simplemente en la intuición. La presencia de Dios, por otro lado, se basa en sus propias perfecciones, especialmente en su omnisciencia, hermanos, que es un atributo que no hemos estudiado. Es decir, que Él lo sabe todo. Él no está intuyendo, Él no está imaginando, Él no está suponiendo que va a pasar algo. Él lo sabe con exactitud, con precisión. ¿Qué es lo que pasa? Sobre quiénes pasa, qué pasa y qué no pasa. Él no está tratando de descifrar las cosas como nosotros sí, sino que Él ya sabe lo que exactamente pasa. Ahora ya visto que es presencia, vemos y leamos nuevamente. Dice, elegidos según la presencia de Dios, según el conocimiento de Dios y más específicamente de Dios Padre. Entonces acá es donde tenemos que responder, ¿qué es la presencia de Dios Padre? Entonces vamos a decir que esto se basa en el conocimiento previo de Dios Padre. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que conoce previamente Dios Padre? Porque hay un conocimiento previo, según el conocimiento del Dios Padre. La pregunta que debemos formularle al texto es, ¿qué es lo que conoce el Dios Padre? Y qué es lo que nos está tratando de decir el apóstol Pedro, no solo a las iglesias en la dispersión, sino a nosotros
como segunda audiencia. Y vea que la respuesta está allí en el texto. Aquí en el texto está exactamente la respuesta, no tenemos que ponernos a inventar nada. Leamos nuevamente desde el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, sobre ese conocimiento que es, mis hermanos, sobre los elegidos, sobre la elección, sobre la elección. ¿Cuál es el conocimiento previo de Dios Padre? Los elegidos, elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre. En el contexto de la carta, hermanos, Pedro se está refiriendo a las iglesias en la dispersión, es decir, las iglesias que están siendo perseguidas y que se encontraban en otros lugares del mundo, y él cita algunos porque seguramente habían más: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas ciudades se encuentran en lo que hoy es Turquía. Pero si usted mira más atrás, usted va a decir, bueno, ¿qué hay más atrás? El traductor de la versión Reina Valera del 60 tradujo muy correctamente esta epístola, porque usted, si mira el título, se llama Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Universal. ¿Por qué es universal? Porque la dirigía a toda la iglesia, no la dirigía exactamente solo a una iglesia. Mire que dice a los expatriados de la dispersión, es decir, a todos aquellos cristianos que estaban sufriendo persecución en el primer siglo y que estaban siendo regados, diseminados por Asia, por Europa y por África en ese momento. Es en el contexto de la primera audiencia era dirigida a ellos, pero en la segunda audiencia es a toda la iglesia universal en el mundo, a toda la iglesia. Y lo que les está diciendo es, esta carta es para estos expatriados, para ustedes expatriados, que fueron elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre. Ustedes, la iglesia, fueron elegidos por el conocimiento previo de Dios Padre. Eso significa la presencia de Dios, la presencia de Dios. Entonces vamos a definirla para que nos quede mucho más claro. ¿Qué es la presencia de Dios? Una pregunta. La respuesta es: la presencia de Dios es el atributo por el cual Dios conoce desde la eternidad a aquellos que Él ha salvado. Él los conoce exacta y perfectamente. Y esto nos tiene que recordar algo. Cuando nosotros estudiamos el decreto de Dios, vimos algo muy parecido a esto, Vimos en la primera parte del decreto que todo estaba en el decreto, todo, la creación, los ángeles, el mundo, los animales, pero vimos que en una sección del decreto Él había decretado exactamente quiénes habrían de ser salvos. La presencia tiene una relación íntima con el decreto, porque Él conoce exactamente quiénes han sido elegidos, porque Él los ha elegido. Y eso va a ser un punto fundamental a lo largo de esta serie, pero hoy no vamos a ahondar en eso. La presencia de Dios, y les repito, es el atributo por el cual Dios conoce desde la eternidad a aquellos que Él ha elegido, aquellos que Él ha salvado. Nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689 tiene una definición muy bonita sobre quienes han sido elegidos, y es que él dice: el número de ángeles y de hombres que han sido preordenados para salvación es exacto y no se le puede aumentar y no se le puede disminuir, y Dios conoce perfectamente a sus elegidos. Yo estoy parafraseando porque pues, no dice exactamente así, pero es lo que dice la confesión de fe. Él ha elegido puntualmente, Él conoce por nombres y apellidos quiénes ha salvado y quiénes no ha salvado. Eso es la presencia de Dios. Es el conocimiento previo, como vemos en el versículo 2, de los elegidos. Elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros no vayamos más allá de lo que dice el texto. ¿Por qué? Una de las reglas de interpretación de las Escrituras es hacer o ver lo que dice la Biblia y ni quitarle ni añadirle nada. Porque entonces si le añadimos o le quitamos algo a lo que dice la Biblia, ya estamos agregando nosotros algo. Es decir, estamos diciendo
lo que yo tengo que decir es igual de importante a la propia palabra del Dios Todopoderoso. ¿Quién puede decir eso? No, nadie. Nadie puede decir, es que lo que yo digo es igual de importante a lo que Dios dice. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque la presciencia en los pocos lugares donde se enseña, muchas veces se enseña como el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. De todas las cosas. O sea, que Él conoce todo desde antes. Y eso es verdad. O sea, yo no estoy diciendo que Dios no conozca todo porque Él lo conoce todo. ¿Cuál es el problema? Que a eso no se refiere este atributo. Este atributo es muy específico y está delimitado al conocimiento de los elegidos. Por supuesto, Dios lo sabe todo. Cuando estudiamos el decreto lo vimos, que Dios lo sabe todo porque Él fue quien lo decretó todo. Él sabe qué habrá de pasar y lo que pasa es porque Él lo decretó. Pero la presencia de Dios es muy específica, tiene unos linderos muy específicos y se refiere solamente a los elegidos. Y vamos a pasar al segundo punto, porque sobre eso es lo que se trata el segundo punto. Sobre quiénes recae la presencia de Dios. Sobre quiénes recae. El previo conocimiento, hermanos, como he dicho, se ha enseñado que Dios lo sabe todo desde la eternidad. Y es así. Dios lo sabe todo. Pero eso es más adecuado enseñarlo en otro atributo, porque pertenece a otro atributo, que es la omnisciencia de Dios. Que Dios lo sabe todo. Cuando estudiamos la omnisciencia de Dios, vamos a ver que Dios sabe todo lo pasado, lo presente, lo futuro, lo condicional, todo lo sabe, todo lo sabe. Mientras que la presencia está linderada solamente en los elegidos. Vayamos nuevamente, hermanos, al versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Quedémonos allí, elegidos según la presencia de Dios Padre. Esto, hermanos, es muy importante, porque, como digo, usted puede estar diciendo una verdad, pero a la vez manipulando un texto desde decir esa verdad. O sea, hacerle decir al texto algo que el texto no está diciendo. Porque podemos decir, elegidos por el previo conocimiento, por la presencia de Dios, desde la eternidad. Entonces es que Dios lo sabe todo y Dios conoce todo. Eso es verdad, Dios lo conoce todo, pero estamos manipulando un texto para hacer decir algo que ese texto no dice. Lo que estamos diciendo no es una herejía, no es algo incorrecto. Decir que Dios lo sabe todo no es incorrecto. Pero utilizar un texto que no está diciendo eso y nosotros decir que el texto sí está diciendo eso sí es un error. Eso sí es un error. Porque entonces allí empieza a tergiversar nuestras mentes la palabra de Dios, empieza a torcerla. Nosotros no podemos caer en eso, mis amados hermanos, sino mirar lo que está diciendo el texto y enseñar y extraer y mirar lo que dice. Estoy seguro que cuando estudiemos la omnisciencia veremos otros muchos textos que son abundantes, mucho más abundantes que este. Y allí nosotros miraremos la omnisciencia. Pero entonces, ¿por qué quiero hacer esta salvedad, hermanos, y ser tan insistente? Porque nosotros no podemos manipular las escrituras. Porque es que yo puedo tomar un texto bíblico y decir una verdad bíblica, pero que no tiene relación con el texto. Y pues los hermanos, eso los puede llamar a confusión, eso los puede llamar o enseñar a los hermanos a que interpreten incorrectamente las escrituras. Y entonces aprenderemos a manipular y a torcer las escrituras. Y un día ya no empezaremos a decir verdades, sino empezaremos a decir herejías. Yo recuerdo una vez, y es un ejemplo, hermanos, que nunca se me olvida, de alguien que decía, por ejemplo, nosotros no podemos negar, por ejemplo, que David tuvo un montón de concubinas, ¿cierto? Porque la palabra lo dice. Pero entonces si nosotros decimos, tomamos varios textos y decimos, no, y David era el hombre conforme al corazón de Dios.
todo eso es verdad, creo que hasta ahora no he dicho nada. Entonces, por lo tanto, yo debo hacer lo que hizo David. Porque como era el hombre conforme al corazón de Dios, tomaré muchas concubinas. Entonces uno dice, venga, pero aquí hay algo extraño, ¿cierto? Eso no es lo que está diciendo el texto. Porque yo puedo manipularlo de esa manera. Y no solo yo puedo manipularlo. Es más, muchos lo han manipulado de esa manera. Y no solo ese texto que parece anecdótico y yo veo sonrisas. Porque, y tomé un ejemplo, digamos, muy extravagante para que sea notoria la manipulación. Pero hay veces manipulaciones, mis hermanos, que son demasiado sutiles. Y si nosotros no analizamos correctamente lo que nos es enseñado, podemos caer en esas manipulaciones. Dicho esto, hermanos, vamos a ver otro pasaje en donde vemos que la presciencia solo se refiere a los elegidos y nada más que a los elegidos. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Esperen más porque creo que este no es. Vamos a ver. No, este no era, hermanos, qué pena con ustedes. Acompáñenme entonces al libro de Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y allí está nuevamente la palabra prenosis o conocimiento previo. Veamos lo que dice, que este es el 28 es un versículo de oro del cristianismo, pero el 29 nos va a enseñar la presciencia. Mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, o sea, conocimiento previo, conocimiento antes de, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Vamos a centrarnos en esta primera parte, hasta la primera coma. Porque a los que antes conoció. Si nosotros vemos, está hablando de personas, está hablando del pueblo elegido. No está hablando de acontecimientos, de hechos, de situaciones, de sucesos, sino de personas, a los que antes conoció. Y si vemos quiénes son esos que antes conoció, debemos ir al versículo 28. Miren, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando exclusiva y únicamente del pueblo de Dios, de los elegidos de Dios. Y esto, hermanos, aquí en este punto es importante que nosotros entendamos una cosa. Dios desde la eternidad no solamente conoció a sus elegidos, eso suena muy general. Uy, claro, Él conoció a sus elegidos, qué bendición. Si usted es creyente, Él lo conoció a usted desde la eternidad y lo eligió desde la eternidad. Desde la eternidad. En 8 días vamos a ver por qué eligió. Si la Escritura así nos lo permite ver. ¿Por qué Él eligió? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hoy lo que vamos a ver es que Él eligió. Y si usted lo tiene que ver, hermanos, Él desde la eternidad sabía todo de nosotros. Él siempre ha sabido todo de nosotros. Nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Es decir, Él sabía que usted era un miserable, un pecador, que usted era un depravado. Y aún así lo eligió. Y aún así lo llamó a salvación. Y aún así conoció previamente y decidió llamarlo a vida eterna. ¿Y esto por qué tiene que impactar nuestras vidas, hermanos? Porque si Él no nos hubiese conocido, no nos hubiese elegido desde la eternidad, entonces estaríamos condenados, estaríamos perdidos. Dios, conociendo lo terrible que es usted, aún así decidió amarlo. Dios, conociendo lo miserable que somos nosotros, aún así dijo: son mis hijos y yo los llamo a mi familia.
y yo los llamo a la adopción de mi familia. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo creo que tenemos que en este punto comprender un poco eso, porque esto nos lleva siempre a ver primero nuestra propia maldad y segundo la misericordia de Dios al habernos elegido, porque es que Él nos conoció. Miren que esa palabra previo conocimiento no significa solamente que Él conoce a quienes eligió como si fueran ganado, como que, sí, mira, acá todos estos días acá para allá son los míos, así, hecho para allá. No, Él uno por uno exactamente sabe a quienes eligió y sabe exactamente cómo se comporta y sabe exactamente cómo es y sabe exactamente lo que piensa, incluso lo que antes de pensar llegará a su mente. Todo lo conoce y aún así decidió elegirlo. Entonces, si usted se mira, si usted es verdaderamente sincero con usted y se mira en el espejo de las Escrituras, dirá: yo soy un miserable, miserable de mí. Y aún así, como Dios pudo haberme mirado, pudo haberme elegido, ¿cómo Dios pudo fijarse en mí si yo era su enemigo? Yo blasfemaba a Dios con mi vida y aún hasta con mis palabras, y aún así Él me amó. Por lo tanto, esta presciencia, hermanos, no nos puede llevar solamente a un conocimiento que se incremente intelectualmente en nuestra vida, que eso está bien, que ahora sepamos que es la presciencia, que ya nadie nos va a poder confundir respecto a que la presciencia, sino también a meditar en la presciencia sobre nuestras vidas. Porque si Dios nos conoció y nos amó, eso tiene muchas implicaciones en nuestra vida, hermano. Yo, ¿cómo no amaré a mis hermanos, sean como sean, si Dios me amó a mí tal como soy? Yo, ¿cómo no perdonaré a mis hermanos si Él me perdonó tal como soy? En 8 días vamos a ver, como les dije, por qué Él elige. Porque es que acá es donde llega la confusión en la presciencia, ¿sí? O sea, ¿qué llevó Dios a elegir a aquellos que Él eligió? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la motivación? Pero hasta este momento creo que tenemos con claridad que la presciencia de Dios es que Dios conoce exactamente a quienes Él eligió. Por una razón muy sencilla: porque Él los eligió. Esto parecería redundante, como lógico, pero vamos a ver, cuando en 8 días estemos nuevamente, vamos a ver que ya no parece tan redundante esta aclaración. Otro aspecto que es importante, mis amados, ver, es que no solamente tiene relación con el decreto, no solamente tiene relación con la omnisciencia, que son otras dos perfecciones de Dios, sino tiene relación este atributo con una doctrina fundamental del cristianismo, o del cristianismo bíblico, y es la predestinación. Vea que es como si estuviéramos viendo el mismo objeto desde diferentes aristas. ¿Por qué? Porque la predestinación pues habla también de aquellos que fueron elegidos para salvación, predestinados por Dios para salvación. Es más, en el capítulo 8 de Romanos, cuando vamos viendo, allí también aparece la palabra predestinación. ¿Y esto para qué, mis hermanos? Primero, para que entendamos que las Escrituras son un solo libro y los atributos de Dios son de un solo Dios. Todos se relacionan entre sí, no son aislados, no están unos por allá y otros por el otro lado, sino que todos están importantemente relacionados. Y lo segundo es que nosotros, hermanos, por muchos años se nos enseñó, o pues bueno, a mí se me enseñó: no, pero usted para que estudia doctrina, la letra mata, eso de estudiar doctrina es malo. Pero pues hoy que estamos viendo estudiar las doctrinas y estudiar los atributos de Dios, es estudiar lo que dice la Escritura, nada más que eso. No, quien nos enseñaban nos decían: es que usted estudia doctrina, pero le falta el Espíritu. La pregunta es, si no estudiamos doctrina, entonces,
¿cómo conoceremos las verdades de nuestro Dios? ¿Cómo conoceremos a nuestro Dios? Porque estamos estudiando los atributos de Dios. Estamos conociendo al mismo Dios a través de lo que Él reveló. Estamos viendo una descripción de cómo Él se ha revelado a nosotros. Entonces, mis amados hermanos, ya para ir pasando a las conclusiones, podemos ver estos aspectos fundamentales y ya creo que tenemos una idea un poco más clara de qué es la presencia de Dios. Vamos a pasar a las conclusiones. La primera conclusión, mis hermanos, es que la presencia de Dios es el conocimiento previo de aquellos que Él ha elegido. Esa es la definición y es lo que debemos entender con esos límites. Por supuesto, esta definición, pues yo la he hecho, pues yo la he construido, pero no de mi propia originalidad. He tomado varios autores y he tratado de formularla lo más comprensible, pero tal vez haya otros hermanos que la definan mucho mejor y mucho más puntualmente. Lo segundo es que la presencia de Dios recae sobre las personas que han sido elegidas para salvación. Única y exclusivamente sobre las personas que han sido elegidas para salvación, sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre su esposa. Y miren que esto pues parecería, como les dije, redundante, pero si lo vemos desde una visión soteriológica de la salvación, quiere decir que solo aquellos que estamos realmente en el cuerpo de la iglesia somos los que hemos sido ordenados para salvación, no otros. Yo no me refiero, por supuesto, solo a esta iglesia, sino a toda la iglesia universal de todas las eras y de todos los tiempos. Cuando una persona dice, no, pues yo muchos he escuchado y hasta me lo han dicho, es que yo creo en Dios pero no creo en las iglesias. Y tiene sus motivos, ¿no? O sea, no está equivocado en decirlo, porque seguramente ha visto muchas cosas raras en la iglesia. Pero lo importante es que uno no puede creer en Dios, pero no hacer parte de su propio cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la salvación no se halla fuera de Cristo, ni tampoco se halla fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y estas son, digamos, implicaciones importantes, hermanos, porque si usted hace parte de una iglesia local, usted desprecia lo que Cristo amó, usted desprecia por lo que Cristo dio la vida y se sacrificó. Y no solo eso, probablemente si usted no ha entendido por qué no debe estar alejado de una iglesia, porque debe hacer parte de una iglesia, seguramente es que usted no es creyente, seguramente. Porque si usted se da cuenta, la presencia de Dios nunca habla del lobo solitario, del llanero solitario, para el elegido, sino para los elegidos en las iglesias del Ponto, de Galacia, de Bitinia, de Asia. Era para un cuerpo, para una pluralidad de personas, como estamos hoy acá, y como hay muchos hermanos en el mundo hoy congregándose y reuniéndose. Por lo tanto, eso es una implicación en esta mañana que debemos entender. O sea, el valor de la iglesia en la presencia de Dios y para la salvación somos un cuerpo llenos de muchos miembros. Tercera conclusión, hermanos. Este conocimiento de la presencia de Dios, hermanos, nos debe impactar de manera profunda, llevándonos a la admiración a Dios, porque es que Él nos conoció tal como éramos y aún así nos amó. ¿Cómo no admirar a aquel que nos ama sin defectos? Nos ama, con nuestros defectos. Cuando nosotros conocemos una cosa defectuosa, solemos despreciarla, ¿cierto? Por ejemplo, para ir finalizando, si yo les digo a esa manera, les voy a vender un carro, pero el carro tiene las llantas averiadas, tiene el motor averiado, tiene la cojinería dañada, está malo de la tonería y de pintura, está malo de electricidad, pues ustedes dicen, no, quédese con esa vaina porque eso es un encarte, ¿cierto? Eso nadie lo quiere, eso dicen por ahí, véndalo por kilos, pero usted era ese carro, usted era ese objeto defectuoso, usted era eso lleno de defectos y errores, y aún así Dios lo amó.
y aún así Dios me amó. Usted era eso es que los demás desprecian, ¿no? Incluso todavía nos desprecian muchas personas, nos miran y dicen de lo peor. Pero Dios dice, aún así los elijo por mi amor, por mi misericordia. Entonces, ¿cómo no podremos estar felices de que Él nos haya elegido, admirados de su amor? Porque es que es increíble, increíble que nos haya elegido. Porque yo cuando me miro al espejo, yo cuando reflexiono sobre mi propia vida, digo, o sea, yo no tengo nada porque me haya elegido, ningún mérito. O sea, si fuera por mis méritos, yo estaría en este momento en el infierno. Pero en su presencia, Dios me conoció y aún así me amó, me amó. Y lo segundo, hermanos, es que esto debe llevar a glorificarnos a Dios de manera práctica. Primero, analizarnos constantemente en nuestra vida de pecado. Todos los días pecamos. Pero aún así recordar el amor de Dios. Él me amó, Él me amó. El fundamento de mi valor está en que Dios me amó, en que Él me amó. Por eso los cristianos, pues, razonablemente no debemos dudar de nuestro propio valor, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no soy nada, yo no tengo nada, yo soy lo peor. Y bíblicamente es verdad, pero cuando el cristiano comprende que aún así Dios le amó, le sostiene, le guía, le guarda, le ayuda y lo llevará hasta la salvación, entonces no puede estar más sino feliz. Si depende de mí, soy lo peor, pero como no depende de mí, sino del Señor, Él me ha amado. Hermanos, pongámonos en pie esta mañana. Espero que haya quedado muy clara la presencia, y digo que espero porque cuando terminemos las enseñanzas de la presencia vamos a hacer un cuestionario. Entonces allí veremos si realmente ha quedado clara la presencia de Dios, que yo creo que sí. Vamos a orar en esta mañana a nuestro buen Dios y vamos a darle las gracias por su amor. Amado Señor, gracias te doy en esta mañana. Oh Cristo Jesús, cuán grande y misericordioso eres conmigo, con mis hermanos, con tu iglesia en todo el mundo, Señor. ¿Cómo pudiste amarnos siendo tan miserables? Solo por tu amor, solo por tu misericordia, solo por tu gracia es que hemos sido salvados, Señor. Gracias, Señor, porque nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Viste los pecados, la maldad, la impiedad que nos será característica, que nos ha caracterizado. Tuviste esos pecados que ya hemos vivido y aún los que nos faltan por vivir, y aún así nos amaste, Señor. No puedo creerlo, Señor, porque mi mente es tan corta para entender cómo puedes amar a alguien tan defectuoso como yo y como mis hermanos, Señor. Porque todo lo defectuoso es despreciado, Señor, en nuestro mundo. Todo lo que no cumple una función útil, todo lo que sea feo, todo lo que esté desfigurado, es despreciado, olvidado y execrado por nosotros. Pero nosotros que éramos basura, Señor, que éramos despojos, aún así tú decidiste amarnos. Te agradezco, Señor, por tu amor infinito. Sin tu amor estaríamos perdidos. Sin tu amor no tendría sentido nuestra vida. Sin tu amor estaríamos caminando hacia el infierno. Gracias te doy en esta mañana. Permítenos meditar todos los días de la semana, todos los días de nuestra vida, tanto en nuestra maldad como también en tu bondad, Señor, como también en tu amor. Que no creamos que somos los mejores, sino simplemente hemos tenido el privilegio de ser llamados hijos de Dios por tus méritos, Cristo Jesús. Gracias te doy en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos, ya nos vemos en unos minutos.